Ya está junto a nosotros el politólogo, docente de nuestra universidad, de la Facultad de Ciencias Sociales, Álvaro Olmedo. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación a mi casa. Como siempre es un placer recibirlo. Ayer Gracias. hablábamos con algunos invitados e invitadas que frecuentemente vienen y tenían esa sensación, ¿no? De vamos a la casa de un familiar, vamos a un lugar en común en el cual podemos compartir. Sí, exactamente. Esta es la casa de todos. Muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre lo que se va a llevar adelante en el Senado, el tratamiento de esta ley tan importante para no solamente el sistema universitario, ¿no? Creo que es una ley que claramente impacta muchísimo en la sociedad cuando ponemos a pensar minuciosamente lo importante que es la universidad para todos y todas. Es una situación muy esperada. ¿Qué crees que puede pasar? Y hablando primero del financiamiento, el análisis de lo que podemos mirar políticamente todo este tema. Sí, efectivamente, esta es una ley de alto impacto teniendo en cuenta la cantidad de personas a las que afecta de manera directa e indirecta. Antes de pensar en qué es lo que puede pasar en el Senado, a pesar de que es mañana, podemos hacer algunas precisiones o estimaciones. Sí. Pero me parecería interesante decir que un presupuesto no es un dibujo numérico pour la galerie. Es la expresión de un proyecto político en números, es decir, un proyecto político con sus políticas públicas. Todos los políticos y los partidos políticos, previo a la elección e inclusive después de la misma, dicen: sin educación no hay futuro, la educación es lo que nos puede proyectar a ser una sociedad desarrollada, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto es cierto. Pensemos en qué sería de nuestros hijos si, por ejemplo, fuesen analfabetos. Sin duda alguna, las posibilidades de inserciones sociales, laborales, se verían significativamente restringidas. Pero muy bien, no me diga qué es lo que piensa de la educación. Dígame concretamente, ¿usted va a subir el presupuesto educativo? Sí, lo voy a subir. Bueno, entonces veamos cómo lo distribuimos, de qué manera lo hacemos más eficiente. Si la respuesta, por el contrario, llegara a ser no, lo voy a disminuir, cállese, no hable más nada. Usted quiere destruir al país. Que el equilibrio fiscal, que la inflación, no. Hay otras formas de seguir en el equilibrio fiscal afectando a otros sectores. Entonces no me venga con esa historia. Mire, hay un estudio de la UBA que dice que este aumento para el presupuesto educativo que ya se aprobó en diputados significa, en relación al PBI, un 0,14%. ¿Se entendió, no? 0,14%, es decir, prácticamente nada. Fíjense, la disminución que ha habido a los sectores más ricos, es decir, que afecta a los bienes personales, pasa del 0,52 al 0,38, es decir, exactamente el 0,14%. Acá entonces de lo que se trata es de un proyecto político y la dicotomía es clara. O usted salva a una élite que termina siendo una oligarquía de capital concentrado, o usted quiere salvar al sistema educativo, al sistema de ciencia y tecnología, a los hospitales dependientes de las universidades. El monto es exactamente lo mismo y un solo agregado antes de tu pregunta. La cantidad de alumnos del sistema educativo en la Argentina asciende a 2.500.000. Se entiende, ¿no? Es decir, estos son 2.500.000 alumnos y atrás de eso hay 2.500.000 familias esperanzadas en esos alumnos, en la salida laboral, en la profesionalización, en una mayor empleabilidad, en un mayor crecimiento del país, etc. Ahora, Álvaro, ¿cuánto está en la vista del presidente no esta situación de contemplar todo lo que significa un sistema universitario, sino más que nada tener en su visión una cuestión de la llamada batalla cultural?
que quiere dar el presidente de la Nación contra las universidades o el sistema universitario? Bueno, acá está claro que las universidades en algún punto son los enemigos. Recordemos algún presidente innombrable, o mejor dicho, que no hay que nombrar, que decía: ¿qué es esto de tantas universidades por ahí, no? Esto nos da una idea de cuál es la concepción que tienen, es decir, la generación del espíritu crítico, la generación de una sociedad que piensa, de una sociedad que reflexiona, es una molestia a cualquier plan que pueda haber en el sentido de aumentar esa masa crítica, esa masa analítica que pueda tener el país. A estos sectores les es suficiente, les basta con tener una patria agroexportadora, para lo cual todos los profesionales o la mayoría de los profesionales de las universidades públicas están prácticamente sobrando. Es decir, basta con que a 1 millón de personas le vaya bien en el país para que se cierre su proyecto político. Esto, claro, tiene que ver con esta dicotomía a la que hacía referencia. O se beneficia a las élites o se beneficia a los estudiantes y, en definitiva, al pueblo argentino. Muy bien, estábamos viendo, Álvaro, algunas plaquitas de un informe muy importante que fue difundido también por el Consejo Interuniversitario Nacional, que realizaron distintas universidades públicas y que hablan de la realidad de los trabajadores y las trabajadoras de las universidades, ¿no? 85% de esa población de trabajadores y trabajadoras bajo la línea de la pobreza. Bueno, el estudio que se ha realizado con distintas universidades y que ha sido presentado por el CIN es extraordinario, porque revela en 4 o 5 placas de manera brutal, diría de manera contundente, cuál es la situación de las universidades y de los universitarios dentro de las mismas. Se puede advertir que la inflación ha sido de un 134%. Estamos hablando desde diciembre hasta hoy, es decir, en el transcurso de 8 meses, mientras que el aumento salarial ha sido del 56,97, ha sido de 77,57. Es decir, hay una pérdida real del salario del 57%. Se escuchó bien. ¿Cuántos meses además, no? En 8 meses. Es decir, una cosa brutal. Hay otras estadísticas que muestran de manera, reitero, brutal qué es lo que está pasando con las universidades. Dicen, por ejemplo, que las universidades de la Argentina sí. tienen, por ejemplo, un índice de ingreso de los más bajos de Latinoamérica. Estamos hablando de $1.100 para el cargo testigo, $1.100 siempre estamos hablando en términos anuales, mientras que cualquiera de los países que sigue está prácticamente duplicando esa cifra y países como Brasil lo están cuadruplicando. Acá está la placa, gracias. Fíjense. El informe es fantástico. Sí, el informe es fantástico, es revelador y se ve de manera clarísima. La Argentina tiene $1.124 de ingresos, reitero, estas son cifras anuales. Y fíjense, países ni siquiera estamos hablando del primer mundo, estamos hablando países como México, Perú, Bolivia o Chile tienen directamente el doble de ingreso. Y hay países como Costa Rica o Uruguay que tienen el triple y países como Brasil prácticamente el cuádruple. De manera que esta placa es reveladora y es estremecedora, por otro lado, porque esto nos está hablando de futuro. Es decir, si el sistema educativo está destrozado, esto es una cosa que en términos de 5 años o de 10 años impacta de manera directa sobre cualquier posibilidad de desarrollo del país. Esto es tremendo. Otra de las placas que tiene el informe muestra que hay, esta placa está extraordinaria también, muestra que la cantidad de exclusivos apenas llega al 10% y la cantidad de profesores con dedicación simple son prácticamente el 70%. Es decir, ustedes piensen, 70% con un ingreso
de 150.000 pesos o 160.000 pesos. Y ustedes piensen, y el espectador tiene que pensar, ¿qué institución se puede mantener y qué institución puede darle una respuesta satisfactoria a la sociedad cuando tiene el 70% de sus docentes bajo la línea de pobreza? Fíjense esta otra placa, más del 85%, entonces, debajo de la línea de pobreza. Esto realmente es impactante, este estudio que se ha hecho, porque esto pone blanco sobre negro y no deja ningún lugar a duda. Me parece que lo que estamos reclamando los docentes universitarios no es ninguna cuestión antojadiza ni caprichosa. Inclusive la ley que ha sido aprobada determina que los aumentos futuros van a ser en función del IPC, es decir, del índice de precios del consumidor, es decir, es un índice oficial. Esto, volviendo a la pregunta originaria tuya, ha sido aprobado por diputados con una amplia mayoría. Es de suponer que en senadores también va a ser aprobado, casi te diría en el mismo sentido que fue aprobada la ley de movilidad jubilatoria, solamente con la negativa del PRO. Pero, y los acuerdos, por supuesto, de Macri-Milei, pero también, ya casi es un adelanto, que existe una alta posibilidad de veto. Bien, sí. Y ahí quería llegar, Álvaro, porque es interesantísimo. ¿Cuán importante o qué puede suceder después de ese veto? Hasta ahora hemos visto que la reacción en la marcha de universitarios y universitarias ha sido lo más contundente contra las políticas de Javier Milei. ¿Puede esto marcar algo? Sí, efectivamente. Me parece que la alternativa va por ahí, porque me parece que el límite al ajuste está dado por la reacción y la movilización social. Este gobierno ha mostrado, tanto en los despidos como en el tratamiento de los jubilados, que no tiene ningún tipo de humanismo para con sus ciudadanos. Está absolutamente claro que está dispuesto, para mantener el equilibrio fiscal, a hacer destrozos en todas las capas y en todos los estamentos de la sociedad. Entonces me parece que esa movilización a la que estás haciendo referencia es la única alternativa desde lo político. En su momento fueron más de 1 millón de personas que se movilizaron en distintos lugares del país que dijeron con las universidades no. Estamos dispuestos a defender nuestro sistema educativo gratuito, con inclusión y demás. Desde el punto de vista jurídico existe la alternativa. La Constitución Nacional, en su artículo 83, establece que en el caso que haya un veto presidencial a la ley, puede esa ley tener una moción de insistencia, para lo cual reclama una mayoría especial, los 2/3 de la Cámara de Origen y luego de la otra Cámara, y en el caso de aprobarse en las dos cámaras por el 2/3, el Poder Ejecutivo pierde esa posibilidad de veto, es decir, la tiene que promulgar de manera obligatoria. Vamos a ver si efectivamente esto se da tanto para los jubilados como para el presupuesto universitario. No sabemos exactamente cuáles van a ser los números ahí, pero jurídicamente existe esa posibilidad de que el legislativo imponga su voluntad o su visión por encima de un economicismo atroz y feroz que se está aplicando desde el Ejecutivo.